Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy venimos con una noticia que la verdad, nos ha dejado a todos un poquito boquiabiertos, con la mandíbula desencajada, como se dice coloquialmente. Estamos hablando de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, una verdadera estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, Demet Özdemir. Y es que, madre mía, parece que la situación con la prensa ha llegado a un punto de ebullición, a un punto crítico, y Demet, que siempre ha sido un torbellino de energía y profesionalismo, ha explotado. Ha soltado unas palabras que, sin duda alguna, van a dar muchísimo de qué hablar, van a generar un revuelo importante y van a reabrir un debate necesario. Vamos a desgranar meticulosamente qué ha pasado, por qué ha llegado a este punto de quiebre, y qué implicaciones profundas tiene todo esto para ella, para su carrera, y para su relación, ya de por sí compleja, con los medios de comunicación. Si son fans acérrimos de Demet, si les fascina el universo del espectáculo turco, o simplemente les interesa comprender las dinámicas, a menudo tensas, entre las celebridades y la implacable lupa de la prensa, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone realmente interesante, y no se lo van a querer perder. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y disfrutan de nuestro contenido, les invito de manera muy cordial y entusiasta a suscribirse a nuestro canal. Es facilísimo, solo tienen que darle a ese botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse absolutamente ninguna de nuestras actualizaciones, nuestros análisis profundos y nuestras exclusivas. No se queden fuera. Todo comenzó hace relativamente poco tiempo, pero las repercusiones ya son enormes. Han surgido unas declaraciones de Demet Özdemir que han resonado con una fuerza sísmica en el mundo del entretenimiento. La actriz, quien siempre ha sido admirada por su impecable profesionalismo en cada proyecto, por su dedicación a su arte, y por mantener una actitud generalmente reservada y prudente respecto a los detalles íntimos de su vida privada, parece que ha llegado a su límite. Ha dicho un rotundo hasta aquí, un punto de inflexión claro. Las palabras exactas que ha pronunciado, aunque aún envueltas en un halo de lo que ha trascendido, son impactantes por su crudeza y dejan entrever un nivel de frustración, de agobio, de presión insoportable que es muy, muy alto. Básicamente, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios, Demet habría afirmado, con una contundencia que desarma, que tuvo que irse, que tuvo que alejarse de algo o de alguien por culpa de la prensa. Imaginen por un momento la fuerza de esa acusación. No es una frase que se suelte a la ligera, no es una queja superficial. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿A qué irse se refiere con tanta gravedad? Como suele ocurrir en estos casos, donde la información oficial es escasa y la especulación abundante, los rumores y las conjeturas han volado como un huracán. Algunas de las interpretaciones más sonadas apuntan a que se trata de una pausa deliberada en su carrera, quizás un respiro de los focos turcos, de la constante vigilancia, para poder enfocarse en proyectos internacionales que la han estado llamando, o simplemente para recuperar su espacio personal, su tranquilidad, su bienestar. Otros rumores, que van más allá de una simple pausa, sugieren que podría ser una medida preventiva drástica ante una presión mediática que se ha vuelto simplemente insostenible, una presión que ha llegado a afectar gravemente su salud mental y emocional, su calidad de vida. Y es precisamente en este punto donde reside la parte más delicada y la que genera una mayor intriga, que ha hecho la prensa, cómo se ha comportado, para que una figura tan consolidada, tan querida y con una trayectoria tan sólida como la de Demet, sienta la necesidad de expresar algo tan contundente y francamente desgarrador. Si hacemos un recorrido por la trayectoria profesional de Demet Özdemir, sabemos con absoluta certeza que su fama estratosférica no es fruto de la casualidad, ni mucho menos. Ha sido la protagonista indiscutible de series que han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores no solo en Turquía, sino en innumerables países alrededor del mundo. Pensemos por ejemplo en Erkencikus, la serie que la catapultó definitivamente a la fama global, convirtiéndola en un fenómeno internacional. O también en Doğduğun Kaderindір, una producción que demostró su inmensa versatilidad como actriz, su capacidad para emocionar y conmover al público con interpretaciones profundas y complejas. Su talento es innegable, su entrega en cada papel es palpable, y su carisma, ese aura que la rodea, es verdaderamente contagioso. Pero como ocurre con la mayoría de las grandes estrellas, con la fama masiva inevitablemente viene aparejada una atención mediática sin precedentes. Y lamentablemente no siempre esta atención es amable, respetuosa o profesional.
Los paparazzi, esas sombras que acechan, las cámaras que no descansan, las preguntas indiscretas que buscan el detalle más íntimo, los rumores infundados que se propagan como la pólvora, la constante e invasiva intromisión en la privacidad más personal, estos son elementos, lamentablemente, que forman parte del día a día de muchísimas celebridades en la industria del entretenimiento. Y parece que en el caso particular de Demet Özdemir, esta presión mediática, esta constante exposición forzada, ha cruzado una línea roja muy clara, una línea que no debería ser traspasada. Ella, que siempre ha sido muy discreta y celosa de su vida personal, intentando mantener un muro protector infranqueable alrededor de sus relaciones sentimentales, de sus amistades, de sus momentos de intimidad y de disfrute personal, se ha visto, según sus propias palabras, acorralada. Las cámaras siguiéndola a todas partes, desde que sale de casa hasta que vuelve, las preguntas insistentes y a menudo morbosas sobre temas que ella ha dejado meridianamente claro que no quiere abordar, las interpretaciones malintencionadas y a menudo destructivas de sus actos más cotidianos, todo eso, sumado, puede llegar a ser una carga emocional y psicológica abrumadora, verdaderamente agotadora. Lo verdaderamente preocupante y revelador de sus declaraciones es la frase lapidaria, por vuestra culpa. Esto no es una simple queja, no es una manifestación de un malestar pasajero. Es una acusación directa, contundente y con un peso específico enorme. Implica sin lugar a dudas que las acciones de la prensa, la forma en que se ha ejercido el periodismo en relación a su persona, han tenido consecuencias directas y profundamente negativas en su vida. Habla de un impacto tan severo que la ha llevado a tomar una decisión drástica, una medida extrema, como es irse. Y esa palabra irse en el contexto de una figura pública de su calibre y trascendencia, puede significar una amplia gama de cosas. Podría significar, como ya hemos especulado, alejarse temporal o permanentemente de Turquía, buscando un refugio en otro país donde la presión sea menor. Podría significar tomarse un largo tiempo sabático, un retiro para sanar y reencontrarse consigo misma. O incluso en el peor de los casos, podría significar reconsiderar aspectos fundamentales de su carrera, de su futuro profesional, si la toxicidad del entorno se vuelve insoportable. Además, este tipo de declaraciones tan vehementes y directas por parte de una figura de la talla y la influencia de Demet Özdemir sirven como una importante llamada de atención, como un grito de alerta, no solo para la industria del entretenimiento en su conjunto, sino también para la propia prensa, para los medios de comunicación. Pone de manifiesto de forma cruda y evidente la delgada y a menudo peligrosamente permeable línea que a menudo se cruza entre la legítima necesidad de informar al público y el acoso mediático. Los periodistas tienen un rol fundamental y necesario en la sociedad, el de informar, el de mantener al público al tanto de los acontecimientos. Pero al mismo tiempo tienen una responsabilidad ética ineludible. Y cuando esa ética se descuida, cuando la búsqueda de la noticia a toda costa primacía sobre el respeto a la persona, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para el individuo que está bajo el implacable microscopio mediático, sino también para la propia credibilidad de la profesión. Es absolutamente crucial recordar y siempre tener presente que detrás de las cámaras, de los flashes cegadores, de los titulares sensacionalistas y de los escándalos fabricados, hay personas. Seres humanos con sentimientos, con emociones, con vidas complejas, con miedos y frustraciones. Demet Özdemir, al igual que muchísimas otras celebridades, está expuesta a un escrutinio público constante e implacable, y lo que para algunos puede ser simplemente hacer su trabajo, para ella, para su salud mental y emocional, puede ser una fuente inagotable de angustia, de estrés e incluso de daño emocional profundo. Pero, ¿qué tipo de incidentes concretos podrían haber llevado a esta explosión, a este punto de quiebre? Si bien no tenemos detalles específicos, información confirmada de qué ha sucedido exactamente para desencadenar esta reacción, podemos especular basándonos en lo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia en el mundo de la farándula. Quizás ha habido una cobertura excesiva y obsesiva de su vida amorosa, con especulaciones constantes, rumores malintencionados y chismes que han llegado a afectar sus relaciones personales y su tranquilidad. O tal vez se han filtrado detalles de su vida privada que ella consideraba sagrados, inviolables, y que han sido expuestos al público sin su consentimiento. Podría ser también, y esto es algo tristemente común, una campaña de desprestigio orquestada, o la difusión deliberada de información falsa que ha terminado por dañar su imagen profesional o personal, erosionando su reputación. La prensa, en su afán por captar la atención del público, a menudo busca el drama, la exclusiva, el titular jugoso, y en esa búsqueda frenética, a veces, lamentablemente, se olvida de la humanidad del sujeto que está bajo su escrutinio.
Las redes sociales, además, actúan como un amplificador de todo esto. Un rumor, por insignificante o falso que sea, puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos, y la actriz se ve obligada a lidiar con las consecuencias, con el escrutinio público y las opiniones negativas, de algo que quizás ni siquiera sea cierto. La presión de tener que desmentir constantemente, de defenderse de ataques infundados y de rumores maliciosos, es una tarea titánica y profundamente agotadora. Lo que Demet ha hecho al alzar la voz y expresar sus sentires, sin duda alguna, un acto de valentía. Enfrentarse a la prensa, señalar directamente a los medios como la causa de su malestar y de su decisión de irse, es una declaración pública muy fuerte. Es un acto de reafirmación de sus límites, una exigencia de respeto que va más allá de lo profesional. Es decir, de manera inequívoca, soy una profesional, soy una persona con sentimientos y merezco un mínimo de privacidad, de respeto y de consideración por mi bienestar. La reacción del público en general y especialmente de sus fieles seguidores tiende a ser de un gran apoyo hacia la celebridad cuando se percibe que se ha sobrepasado un límite, cuando se siente que ha habido una injusticia o un trato irrespetuoso. Los fans que han crecido con ella, que la admiran profundamente por su trabajo y por la persona que proyecta, suelen empatizar de manera muy sincera con su situación. Ver a su ídolo sufriendo por la presión mediática, por la invasión de su espacio personal, genera inevitablemente un sentimiento de solidaridad y de protección. Y es muy probable que este sea precisamente el caso ahora. Veremos cómo evoluciona la situación, si hay alguna respuesta oficial por parte de los medios o si la situación se normaliza de alguna manera. Pero es innegable que estas palabras de Demet Özdemir, cargadas de emoción y frustración, van a generar un debate público muy importante y necesario sobre la ética en el periodismo de espectáculos y sobre los límites de la exposición pública en la era digital. Este incidente tan delicado y revelador nos recuerda de forma contundente que las celebridades, a pesar de su fama y su exposición, no son solo personajes públicos o mercancía para el consumo mediático. Son, ante todo, seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, respeto y consideración por su bienestar emocional y mental. La búsqueda incesante de la noticia, la primicia a toda costa, no debe, bajo ninguna circunstancia, ir en detrimento de la salud y el bienestar de las personas. Y cuando una figura pública tan querida y respetada como Demet Özdemir, que siempre ha demostrado un gran profesionalismo y una notable discreción, llega a este punto de quiebre, a este grito desesperado, es una señal inequívoca y alarmante de que algo no está funcionando bien en la dinámica entre las celebridades y la prensa. Sus palabras, esa frase que resuena con tanta fuerza, tuve que irme por vuestra culpa, actúan como un grito de auxilio, como una denuncia pública de una situación insostenible. Es un mensaje claro y contundente dirigido a los medios de comunicación, la prensa, en su afán desmedido por obtener información, por generar titulares y por mantener a la audiencia enganchada, a veces cruza una línea invisible pero fundamental, una línea que puede causar un daño irreparable en la vida de las personas. La actriz, al ser tan directa, tan franca y tan valiente, ha puesto el foco de atención sobre la enorme responsabilidad que recae sobre los medios de comunicación en cuanto a la salud mental y el bienestar de las figuras públicas que retratan. Esperemos con todas nuestras fuerzas que este episodio sirva como un verdadero punto de inflexión. Que los medios de comunicación en general reflexionen profundamente sobre su forma de trabajar, sobre los límites éticos que deben respetar, y que las celebridades, al ver el ejemplo de Demet, se sientan más empoderadas para poner límites claros, para defenderse cuando sientan que sus derechos, su privacidad y su bienestar son vulnerados. La transparencia y la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática, sí, sin duda alguna. Pero siempre, siempre dentro de un marco de respeto, de ética profesional y de consideración por la humanidad de las personas involucradas. En resumen, la aclamada estrella turca Demet Özdemir ha lanzado una fuerte y emotiva acusación contra la prensa, sugiriendo que la influencia y las acciones de los medios han sido tan negativas y perjudiciales que la han llevado a tomar la drástica e impactante decisión de irse, de alejarse. Este hecho pone de manifiesto de manera cruda y elocuente la intensa presión mediática a la que se ven sometidas las celebridades en la actualidad y la vital importancia de la ética, el respeto y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo de espectáculos. La valentía de Demet Özdemir al alzar la voz y compartir su dolor y frustración podría ser un catalizador crucial para un debate mucho más amplio y necesario sobre estos temas tan delicados. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy, mis queridos amigos y seguidores. Ha sido una noticia realmente impactante, ¿verdad?
¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la prensa, en su afán de obtener exclusivas, ha ido demasiado lejos en el caso de Demet? ¿O consideran que las celebridades, por el hecho de ser figuras públicas, deben estar preparadas para una exposición y un escrutinio mucho mayor, sin importar las consecuencias en su vida personal? Nos encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas en la caja de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Déjenos saber qué piensan, su punto de vista es increíblemente valioso y enriquecedor para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que la información que hemos compartido ha sido interesante, útil y relevante, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un me gusta muy generoso. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda interesarle esta noticia o este debate. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para estar al día de todo lo que ocurre en el apasionante mundo del entretenimiento. No se queden fuera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y lleno de energía. Hasta la próxima. Chao.